Y ahí yo quiero que tú declares esta mañana y que tú le digas: Padre, háblame esta mañana. Abro mi corazón, abro mis oídos y abro mis ojos para que tu palabra caiga en buena tierra y yo pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hemos estado hablando los días pasados, mi esposo estuvo hablando acerca de ¿qué? ¿Cómo se llamó la serie? Saquen sus notas, a ver, quiero ver sus notas, su libreta ahí, porque ahorita los voy a poner a anotar, ¿eh? Estuvimos hablando de valentía, ¿verdad? De ser valientes, de cómo vamos a enfrentar todos estos tiempos y cómo es que el Señor realmente pide de ti y de mí mucha valentía. Y yo quiero seguir ahí complementando toda esta parte con intimidad. ¿Cuántos saben que para poder tener valentía y poder creer quién es Dios, necesitas conocer a ese Dios? Lo que hoy cantábamos, ¿cuántos se gozaron hoy en medio de la alabanza? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el grupo de alabanza que tenemos? Son una bendición, de verdad, el que nos puedan llevar hasta la presencia de Dios cada domingo, es estar en su presencia y es bien hermoso poder tener este privilegio de tener un grupo que nos anima, nos lleva, nos dirige hasta la presencia de Dios. Y cada canto que declaramos, cada palabra que hablamos de quién es Dios para nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuántos al salir de aquí dices, ay, como que se quedó allá adentro Dios y acá me vengo solo? ¿Cuántos esta semana o estos días pasados han podido poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo durante este mes? Bien poquitas manos. ¿Y los demás? ¿Cuántos hemos puesto en práctica lo que Dios ha estado hablando cada domingo? La verdad es que la palabra, no nada más debemos de ser oidores, sino hacedores. Tú vienes cada domingo, escuchas la palabra de Dios y es hermoso poder entrar a su presencia en adoración, es hermoso escuchar de su palabra, pero eso no nos lleva a un crecimiento. El crecimiento espiritual te lleva cuando lo pones en práctica. Eso es lo que realmente se nota que estuvimos recibiendo y estuvimos llenos. Ahora, si no vienes, si no alabas y si no escuchas, cuando es la hora de la prueba, pues no vamos a tener nada que poner en práctica, ¿verdad? Por eso es importante estar juntos, reunidos, alabando y escuchando a Dios, pero el crecimiento espiritual viene cuando aplicamos su palabra. Dios busca de ti y de mí un crecimiento espiritual. ¿Cuántos creen que Dios quiere que te quedes tal como estás ahorita? El Señor busca que tú crezcas más. ¿Cuántos de aquí somos papás y tenemos hijos y de repente ves a tu hijo cuando empezaba a amarrarse la cinta, le comprábamos de puros zapatos de esos de nada más de pegarle el velcro así, ¿no? Y llegó un punto en el que tú dices, mi hijo ya tiene que aprender más, tiene que crecer más y le voy a comprar ahora tenis de agujeta y le voy a enseñar a hacerse los nudos. Se hacía 50,000 nudos, pero era cuando él lograba hacerse la agujeta, los más felices éramos nosotros. Ay, mi hijo está creciendo, ya va mejor. Lo mismo el Señor con nosotros, dice, ahora quiero que mi hijo crezca y ahora va más, una prueba más. No para que caiga, sino porque quiero que él siga creciendo y creciendo en mí. Viene junto con esa prueba, yo le voy a estar dando la salida, yo lo voy a estar fortaleciendo, yo voy a estar ahí, pero el Señor no quiere que nos quedemos igual. Para crecer necesitamos alimentarnos, ¿sí? Para crecer necesitas las vitaminas correctas, los nutrientes necesarios. Y esos nutrientes son esos tiempos de intimidad con Dios. Esos tiempos donde estás a solas, tú y Dios. Es importantísimo no dejar de congregarnos. Pero es más importante tus tiempos de intimidad con Dios. Todo va de la mano. Estos tiempos de intimidad te llevan a meditar en su palabra, te llevan a adorarle,
¿Cuántos han tenido tiempos de adoración hermosos? Y ustedes se los dices, ay, mejor a mí me deberían de contratar de escritora, ¿no? Pero te empiezan a salir cánticos de la nada, de adoración, y dices, Señor, qué hermoso es poder decir esto de mi corazón. Y es donde escuchas la voz de Dios en esos tiempos de intimidad, es donde derramamos nuestro corazón realmente tal cual, es donde te muestras tal cual eres ante Dios. Pues no podemos ocultar nada, ni esconder nada, ahí nos mostramos tal cual eres. Y ahí, en ese tiempo de intimidad, es donde el Señor ve que hay un corazón disponible para ser moldeados, para ser hechos más y más a su imagen y semejanza. Más y más nuestro espíritu es moldeado para ser perfecto. Mateo 6:6 dice por ahí, anótenlo, acuérdense que yo les voy a poner a anotar y a leer y a pararse y a sentarse, así que bien buzos. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, ¿qué dice ahí? Apártate, a solas. A ver, vamos a leerlo más fuerte, 1, 2, 3, pero tú cuando ores, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, ¿te qué? ¿Te qué? Ok, a la Reina Valera dice te recompensará en público. Y qué hermoso es poder tener un papá que está esperándonos ahí en privado, él y yo. El Padre es un Padre celoso y no es tóxico. Es un Padre el cual, si te creó para que tú le amaras, le adoraras, vivieras para Él, ¿qué crees que es lo que Él quiere? Que estés ahí con Él. Y esto es determinante. ¿Cuántos de nosotros batallamos para apartarnos? Y en este tiempo más, ¿verdad? Donde la vida va corriendo y si no te paras a las 5 ya no la hiciste en todo el día. Entonces necesitamos buscar un tiempo en el día para apartarte a solas en intimidad con Dios, y todo lo ve el Padre y Él ve tu corazón, ve esas ganas de estar en intimidad. ¿Y qué creen que va a pasar? Va a haber una recompensa. Él no es injusto, Él es fiel y Él es justo. Va a haber una recompensa de ese tiempo en intimidad con Dios. Lo que Dios forja en la intimidad, en nosotros, se va a reflejar en lo externo. Tú reflejas en lo externo realmente lo que hay en la intimidad, sin esfuerzo. Porque nos podemos esforzar para aparentar algo, pero cuando hay una intimidad, sin esfuerzo sale una luz y sale un reflejo de la presencia de Dios que es manifestado a todo el mundo que está a tu alrededor. Entonces necesitamos separar tiempo. Ahí en esa intimidad es donde vas a llenarte de sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Entra en intimidad con tu Padre. Ahí vamos a encontrar sabiduría. Si no le damos importancia a lo que pasa en la intimidad, cuando vengan los problemas, no vamos a tener con qué defendernos. Cuando vienen pruebas, nos caemos, nos desanimamos, aventamos todo, cuando no ha habido tiempo en intimidad. Cuando tú pasas tiempo en intimidad con Dios, vienen las pruebas y sí te pegan, sí te raspan, sí te llegan a tumbar, pero no te dejan derrotado. Te levantas, porque esos tiempos de intimidad son los que te han alimentado, te han nutrido para soportar todas las pruebas. De manera que entiendes quién es tu Padre, porque pasaste tiempo a solas. Conociste, escuchas su voz, sabes qué piensa, sabes su poder. Todo lo que hoy cantamos, los versículos que leyó Nancy al principio, los que leyó mi esposo ahorita, hablan de todo el poder y la fuerza de Dios. ¿Y cuántos realmente lo creemos? Porque necesitamos creerlo para vivir una vida todavía más excelente, todavía de mayor fe, todavía de mayor victoria a lo que hoy hemos tenido. Efesios 3:17
y es nuestro versículo del grupo de jóvenes. Y dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que, ¿qué? Confíen en Él. Confiar en el Señor es algo que tienes que practicar en la intimidad. No puedes confiar en alguien que tú no conoces. Si pasa ahorita alguien y te dice, oye, préstame las llaves de tu casa, yo aquí te las cuido, ¿tú confiarías en cualquiera que pase y te pide las llaves de tu casa? No, tienes que, ¿qué? Conocerlo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le dejan la llave a cualquiera? Van con su familia, ahí se la dejan a la hermana, a la mamá, al hijo, aquí está una llave de mi casa por cualquier cosa, pero es alguien que conoces, que confías porque le conoces. Si tú y yo conocemos al Señor, vamos a confiar en Él. Dice ahí, va a habitar en nosotros. ¿Cuántos quieren que Cristo habite en nosotros? Pero a medida en que confíes en Él. Y para confiar en Él tienes que pasar tiempo en intimidad. Y luego viene ahí, echarán, ¿qué? Vamos, más fuerte, 1, 2, 3, echarán en el amor de Dios. Raíces profundas. Estos días no me ven así toda hermosa y feliz, porque me fui a la Huasteca, no crean que es que vengo reflejando los cerros, los ríos. Y es sorprendente cómo en la Huasteca están las raíces, o sea, ya están talando muchos cerros y todo, pero se ven las raíces de, quién sabe desde dónde vendrá, y se va viendo así, y todo el cerro como desde aquí hasta allá, y después se ve el árbol. Dices, wow, ese árbol no se va a caer porque tiene buenas raíces. Bueno, ya el hombre lo está destruyendo, pero hay buenas raíces. Y así es como tú y yo tenemos que estar echando raíces profundas, más y más y más en el Señor, para que entonces podamos mantenernos, híjole hermanos, espero que dentro de 8 días sí vengan, pero bien llenos de café. Los mantendrán como fuertes, a medida que confíes en Dios, que pases tiempo en intimidad con Dios. Y necesitamos saber que si nosotros no echamos raíces profundas en Dios, Satanás va a echar raíces en nosotros. Y una de las cosas que veíamos que era contraria a la valentía era el ¿qué? Temor. La cobardía. El temor. Eso que viene y Satanás lanza temor. ¿Cuántos se han llenado de temor estos días de saber cuántas mujeres nos están perdiendo? Se las llevan, no sé qué pasa. Y como mujer te llenas de temor, y como hombre, si tienes una mujer a tu lado que amas, o una hija, una hermana, te llenas de temor. Y Satanás está lanzando sus dardos, y ahora está pasando esto, y ahora se van a quedar sin agua, y ahora viene la inflación, y ahora sigue la guerra, y vienen dardos de temor que quieren venir a robarnos la valentía que Dios ya nos ha dado. Pero esa valentía tiene que fortalecerse en tiempos de intimidad con Dios. Y Satanás busca destruir el propósito de Dios en nuestra vida, y busca destruir que tú y yo no alcancemos a vivir la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Porque la palabra habla de que va a haber todo esto que está pasando y cosas peores. Pero la palabra habla de que Dios ha venido para darnos vida, y vida ¿qué? En abundancia. Y que Él ha venido para que tú y yo tengamos paz. Y tenemos que afirmar nuestra vida en estas verdades, porque los tiempos que vienen buscan robar la verdad de Dios en nuestras vidas. Tú y yo no vivimos por lo que vemos, recuérdalo. Tú y yo no vivimos por lo que dicen las noticias. Tú y yo no vivimos por lo que está pasando, aún ni tus propios problemas. Tú y yo vivimos por lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho que somos más que vencedores, somos más que vencedores. Y no por mí, sino por medio de aquel que nos amó.
por medio de Jesús. Romanos 12:2 nos habla de que tenemos que renovar nuestra mente en estos días. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y este versículo se habla mucho para que no seamos igual, ¿verdad? Que todos los pecadores y que todo el mundo no lo metas a la iglesia, pero también habla de tu mente. No imites cómo está viviendo. Tienes una amiga que está toda frustrada y toda angustiada, un amigo que le está yendo todo mal, y a veces inconscientemente terminamos imitando sus vidas. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. No imites los pensamientos que están lanzando a través de las redes sociales, a través de las noticias, a través de toda la gente que se está quejando. No imites, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? ¿Qué va a cambiar Dios? ¿Cuántos de ustedes han querido cambiarle la manera de pensar a alguien? Yo levanto los 4. ¿Cuántos han podido? ¿Quién creen que sí puede? Dios. Él puede cambiarnos la manera de pensar. Así que si tú dices, es que no sé por qué pienso así, es que no puedo con esto, es que esto me está atormentando, me da vueltas, es que me estoy sintiendo así, ve en intimidad con Dios, porque Él tiene toda autoridad para entrar a tu mente y cambiar tu manera de pensar. Ningún médico, ningún psiquiatra, psicólogo, ningún medicamento puede entrar a tu manera de pensar, a tu pensamiento y cambiarlo, solo Dios. Y eso es algo que nos debe de fortalecer. Entonces aprenderán a conocer qué. Y esto lo veíamos los domingos pasados. A conocer qué, la voluntad de Dios. Ahora, es importante conocer la voluntad de Dios, porque si tú y yo no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo oramos? Dice la palabra que tú y yo a veces oramos y no recibimos nada porque pedimos conforme a nuestro deseo, conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para que nuestras oraciones sean efectivas. Probablemente el 90% de nuestras oraciones no han sido contestadas porque no son efectivas, porque no van de acuerdo a la voluntad de Dios, van de acuerdo a mi deseo. Ay, sí, Señor, cambia quita aquel, pon aquello, tráeme esto, dame aquello. Pero ¿qué de todo eso va de acuerdo a la voluntad de Dios? Necesitamos pasar tiempo en intimidad para conocer su voluntad. Porque lo que pasa en la intimidad se refleja en lo visible. Hay un reflejo. Lo que ocurre a solas va a determinar quién eres en medio de luchas, quién eres en medio de batallas, quién eres en medio de pruebas, lo que pasa a solas. Es muy padre estar todos, es muy padre un día estatal de oración, es muy padre un domingo, es muy padre irnos todos a la calle y ahí hacer todos, y que todo se note, pero los tiempos de intimidad son los que realmente te afirman, te ejercitan, te equipan para los días difíciles. Necesitamos saber que en medio de la intimidad vamos a ser fortalecidos. A veces buscamos, hay tiempos, yo sé que todos decimos no hay tiempo, pero sé que todos hemos tenido esta semana tiempo para por lo menos ver una película. ¿Cuántos han visto por lo menos una película esta semana? Una serie, 1 hora de Facebook, 2 de Instagram, 3 de Twitter y no sé qué más. Bueno, ¿sabes qué? En esos tiempos tú tienes que decidir y determinarte. ¿Esta hora puedo meterme a ver una película o me puedo meter en intimidad con Dios? Y probablemente no necesites 1 hora. Empieza 15 minutos, pero van a ser los 15 minutos más gloriosos de todo tu día. Empieza buscando un tiempo
en intimidad tú y Dios, y vienen muchas luchas, ¿a poco no? No, es que mejor ponte a lavar, no, es que mejor ve y compra esto, no, es que mejor lleva aquello, es que arréglale aquí, arréglale allá, y te vienen tantas cosas, no, mejor báñate, no, mejor plancha, no, mejor, y dices, espérame, necesito apartar estos 15, 10, media hora, lo que tú determines para el Señor. Pero ese tiempo de intimidad durante el día te va a fortalecer, no solo para lo que venga en el día o la semana, sino durante todo el futuro que tienes por delante. Fíjense, yo sé que mis tiempos, bueno, todos tenemos tiempos cuando te conoces al Señor y te enamoras profundamente. Es algo así como vienes de la oscuridad, de las tinieblas, de la mugre, vienes a la luz, pues te cautiva el Señor, ¿verdad? Y estamos enamorados y la mejor etapa es cuando eres joven. Bueno, pero si no estás en esa etapa, no te preocupes, la mejor etapa es ahorita. Es el momento cuando dices, Señor, quiero determinarme para ti, quiero darme para ti, que busques tus tiempos. Y yo me acuerdo que de joven, ¿verdad? Cuando todavía no tenía mucho que hacer, digo, ¿y cómo me la pasaba tantas horas en la calle caminando plácidamente? Y ahorita no tengo tiempo de nada, pero eran esos tiempos donde yo decía, Señor, quiero meterme contigo, y me metía y mi Biblia me la tenía de pe a pa, yo sabía dónde estaba cada cosa, y eran tiempos de adoración y de oración. Yo parecía loquita, yo sola ahí me metía en mi cuarto, y luego cuando me fui un tiempo del país y estuve allá sola, y eran tiempos de adoración y de búsqueda de Dios. Y les voy a decir algo y les voy a ser bien honesta. No es que no tenga tiempos de intimidad con Dios ya, pero esos tiempos donde tenía todo el tiempo para hacerlo, marcaron mucho mi vida, de manera que las luchas y las pruebas que yo he enfrentado, sé que las he vencido gracias a esos tiempos de intimidad con Dios. Esos tiempos que pasé en aquellos tiempos. Lo que tú hagas ahorita, no sabes cuánto te va a ayudar para todo lo que viene por delante. Impacta tu vida. Va a impactarte. Dices, ay, ahorita no pasa nada, pero tú no sabes cuándo los vas a ocupar. Ni me acordaba. Y el Señor comienza a recordarte todo lo que has estudiado, lo que has leído, lo que has meditado en Él. Necesitamos echar raíces en esa intimidad de Dios. Santiago 1, 22 al 24 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, o sea, escúchala, pero no solo la escuches, tienes que ponerla ¿en qué? De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves, luego te alejas y luego se te olvidó cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, ¿y la qué? ¿No está ahí? La siguiente. Dice ahí, si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, es el 25, perdóname, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Chéquense, 25. La ley que te hace libre, ¿y la pones en qué? Esta palabra es la que te hace libre. ¿Quién te hace libre? La palabra de Dios, el poder de Dios, su voz es la que te hace libre. Para escuchar la voz de Dios tienes que entrar en ¿qué? Intimidad con Dios y ponerla en práctica, no olvidando nada. ¿Cuántos ya se les olvidó lo que hablaron hace 8 días? Hermanos, esta semana repasen todo lo que se habla, porque sabes que esta palabra está viva y es eficaz, es útil. No está muerta, no es un librillo más, es útil. Y Dios te va a bendecir por tu obediencia en la palabra. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? La manera de que seas bendecido es obedeciendo su palabra. Para obedecerla hay que leerla. Para leerla hay que entrar en intimidad, para meditarla y hacerla vida en nosotros. ¿Se acuerdan de la parábola de la casa sobre la arena y sobre la roca, verdad?
quien construyó sobre la arena, muy bonita la casa y todo hermoso, pero el primer ventarrón se cae. En cambio, la casa sobre la roca, tu vida sobre la roca, que es Cristo, tu vida sobre la palabra. No te metas en filosofías huecas, no te metas en, ay, es que a ver, en cosas que no se viven. Vive la palabra. Porque cuando vengan las pruebas no te vas a caer, vas a mantenerte firme. Vas a saber qué es lo que Dios tiene para ti. Ahí lo ves en Mateo 7, 24, 27. No lo voy a leer, pero anótenlo para que lo lean en su casa y corroboren, ¿verdad? Porque les podemos decir aquí muchas cosas y cuántos se dan cuenta que de repente no eran 900 años, sino que eran 360 y tantos. De que necesitamos leer la palabra para corroborar lo que estamos hablando. Y nosotros vamos de etapa en etapa, pasamos una prueba. ¿Cuántos han sentido que pasan una prueba y dices, ya la pasé, yo ya soy experto en esta área? Y sácatelas, viene otra prueba. Dices, ay, pero Señor, ya la había pasado. No, pero es que Dios nos lleva a perfeccionarnos, a conocerle más. Mientras más vayas creciendo, esto se llama crecimiento espiritual. Mientras más vayas pasando las pruebas en victoria, vas creciendo en Dios. Porque se pueden pasar pruebas, puedes enfrentar muchas pruebas, muchas luchas, muchas dificultades, pero si el resultado de eso fue que al voltear no aprendiste nada, ¿qué crees? No hay un crecimiento espiritual. De nada nos sirve pasar una prueba sin aprender nada. ¿A cuánto nos pasó así en la primaria? O en la secundaria, o en la prepa, o en la uni, y que a la hora de que estás trabajando dices, me lo debía haber aprendido. Porque a veces nada más estudiamos para pasar la prueba, mas no para aprender. Y el Señor quiere que tú y yo aprendamos de cada cosa que estamos viviendo, para que no vuelvas a vivir lo mismo que antes, para que no vuelvas a caer en esos mismos errores. Y necesitamos conocer a Dios. Es importante que tú y yo sepamos cómo orar a Dios. ¿Ustedes creen que es importante que Él nos enseñe? Y a veces mucha gente cuando llegamos al Señor, a veces le dices, bueno, a ver, ven, ¿me ayudas a orar? Y te dicen, es que no sé orar. Y tú no, pues empiézale, a ver. Pero ¿sabes qué? La mejor manera para aprender a orar está aquí. Aquí está cómo orar. ¿Sí sabías? ¿Ustedes creen que si no fuera importante los discípulos no le hubieran dicho a Jesús, Señor, enséñanos a orar? Si le preguntaron, enséñanos, significa que hay una manera de orar. Y está aquí, hermanos, no en imitar a los grandes predicadores o al que está al lado de mí. No, está aquí cómo orar. Aquí hay tantos hombres y tantas mujeres que estuvieron orando y que sus oraciones fueron de gran impacto y poder para nuestros tiempos. Necesitamos aprender a orar. Entrar en el lugar secreto es la primera decisión que te va a dar la victoria. Es la primera decisión que te va a dar la victoria. Y quiero leerles rápido, 1 Samuel 17, porque se me acaba el tiempo. Y ven, Héctor, tráete tu micrófono. Y ven, Manu, por ahí está un micrófono. Y vamos a leerlo, por si esta semana no leyeron la palabra, vamos a leer todo el capítulo ahorita para que desquitemos lo de la lectura de toda la semana, no se crean, hermanos, pero sí nos vamos a ir bien rápido. ¿Sale? El verde es Goliat. ¿Me prestas tu Biblia, amor? Aquí, 1 Samuel. Ya lo tengo apartado. Aquí está. 17. Se los voy a leer bien rápido y pongan mucha atención. Todos se saben esta historia. ¿Cuántos saben de David y Goliat? Bueno, se las voy a leer bien rápido y ustedes ponen mucha atención. ¿Sale? Dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió, reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de de modo de que los filisteos y los israelitas quedaron frente
a frente en montes opuestos separados por el valle. Luego Goliat, y él es Goliat, ¿sí lo ven, grandote? Un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce, imagínenselo ahorita. Un casco de bronce, su cota de malla hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas, llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba, o sea, todo encima de todo, su escudero iba delante de él, como si no fuera suficiente ya, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo Goliat representa un espíritu que busca intimidarnos, que busca meter miedo, que busca amedrentarte y retrasarte de cumplir el propósito de Dios. Versículo 8, aquí tú velo leyendo. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Qué gritó? Sí, ahí está. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me matan, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Órale, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¿Cuántos hemos escuchado una voz del enemigo que nos ha aterrado y nos deja profundamente perturbados? Es ese espíritu, y lo único que quiere es esclavizarnos y perdernos del valor que tenemos tú y yo en Dios. El versículo 12 dice: ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, y aquí está David, ¿verdad? Un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, ahí están, y ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron en el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Para ese tiempo David ya había sido ungido rey. David ya era conocido por Saúl. David ya no era un desconocido por ahí. Él ya le hablaba a Saúl. Recuerdan que le hablaba para que fuera, cuando el Saúl se endemoniaba, todo iba y David con el arpa, ¿verdad? Echaba fuera todo, y entonces ya había paz en medio del palacio. Entonces, pero también David se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Y versículo 16, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba, dándose aires delante del ejército israelita. Y un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos, y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de La peleando contra los filisteos. Versículo 20, así que temprano en la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra, ¿verdad? En gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas, y en ese momento David lo escuchó gritar con sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Búrlate del ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir. Fíjense, huyeron espantados por la voz de su enemigo. Tú y yo estamos en tiempos de enfrentar, de mantenernos firmes, no de salir huyendo. Y entonces, versículo 25, ¿ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas. Yo creo que eso animó a David, ¿verdad? Pero bueno, ese hombre le dará una de sus hijas como esposa, y toda su familia queda exonerada de pagar impuestos. Y David
les preguntó a los soldados que estaban cerca de él. ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que permite desafiar al ejército de Dios viviente? ¿Se imaginan a un Davidcito? Uno chiquito, ahí todo, pues chiquito, no era guerrero. Y imagínense, él dice, ¿y quién es este? ¿Qué se cree? ¿Se lo imaginan? No, o sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo nos anda desafiando? Y entonces esos hombres le dieron a David la misma respuesta, le dijeron, él va a recompensar el rey a quien lo mate, pero cuando el hermano mayor, que era Eliab, se empezó a burlar cuando escuchó a David hablar y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías de estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Cuando te armas de valor y das el paso de fe, ¿qué crees? Viene otro espíritu a quererte ningunear, a quererte decir, no hombre, tú vete a lo que estás haciendo, mijo, ándale, váyase allá a cuidar las ovejas. Usted no va a poder contra este gigante. Pero David le dice, ¿qué hice? Solo hice una pregunta. ¿Qué dice David? ¿Qué hice ahora? Solo hacía una pregunta. Entonces, David caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Y fueron y le contaron a Saúl. Versículo 32. No se preocupe por este filisteo. Le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. ¿Y Saúl qué creen que dijo? No seas ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió y aquí va la clave. Pongan mucha atención. Es uno de los secretos. ¿Qué dijo? He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene a robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con ese filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos de Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Chéquense la declaración de David. Él había experimentado quién era Dios en la intimidad, allá donde estaba cuidando las ovejas. Él ahí había conocido a ese Dios porque él ahí tocaba, él ahí adoraba, él ahí peleaba y él sabía que aunque viniera lo que viniera, Dios estaba con él porque él conocía a Dios y era capaz de detener osos, leones. Y si ese mismo Dios que le ayudó con los osos y los leones, ese mismo Dios que conocía, dice, yo sé que él me va a poder ayudar en contra de este gigante. Él aprendió a forjar todas sus batallas en la intimidad. Entonces Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, que el Señor esté contigo. Total que le pusieron una armadura así grandota todo, y cuando quiso caminar, ¿qué dice ahí en el 38? No puedo andar con todo esto. Le dijo Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. No pudo. Lo quisieron equipar como guerrero, pero él no era esa clase de guerreros. Tú y yo no seamos imitadores de lo que otros hacen, cómo otros pelean, lo que otros equipan. Tú y yo tenemos la armadura del Señor. Y si te pones lo que alguien más está usando, no vamos a poder, porque nosotros estamos hechos para la armadura de Dios, no las estrategias del mundo, no lo que otros hacen. Entonces David se lo quitó y total que él tomó piedras y bueno, ahí ya se sabe la historia. Y Goliat va con las 5 piedras de un arroyo y las metió en su bolsita de pastor. Y luego llegó armado con su vara de pastor nada más y la honda y comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Y Goliat caminaba hacia David con su escudero todavía delante de él y mirándolo con desdén, míralo con desdén, al muchacho de mejillas sonrosadas, le dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con un palo? Fíjense, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Entonces,
¿Qué más le dice ahí Goliat? Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. Fíjense, cuando el enemigo sabe que tú y yo ya estamos con la fe bien puesta en Dios, quiere venir todavía, porque dice ahí rugió Goliat, o sea, todavía quiere venir a meterte temor con voces que quieren atormentarte, pero David le respondió al filisteo. ¿Qué le respondió? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo tengo contra ti el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, ¿A quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré, te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Muy bien, muchas gracias, chicos. Gracias, Manu. Quiero que pónganse de pie, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar este tiempo y quiero que leas conmigo versículo 45, perdón. 45. David le respondió al filisteo, y léanlo conmigo. 1, 2, 3. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Tú y yo hoy venimos contra Satanás y todas sus estrategias en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Hay ejércitos celestiales que están a tu favor. Hay ejércitos celestiales que pelean por ti. Todo lo que hoy cantábamos esta mañana es la declaración de quién es Dios para nosotros, su poder y su autoridad. Y vamos a terminar orando, y ahí cierra tus ojos, levanta tus manos y comienza a decirle: Padre, hoy vengo a ti confiando en tu poder, Señor. Y ahí dile: Padre, quiero entrar en intimidad. Ayúdame a entrar en intimidad contigo. Ayuda, Padre, a tu iglesia, a cada uno de los que estamos aquí, a echar raíces profundas en tu amor, a entrar en esa intimidad donde te vamos a conocer, donde te vamos a escuchar, donde vamos a saber quién eres. Hoy te pido que a cada uno de mis hermanos les equipes con tu armadura, que ejércitos celestiales vengan a favor de cada uno de nosotros, que todo lo que enfrentemos, todas las batallas que vienen por delante, sepamos que ya las tenemos ganadas en ti, pero porque te conocemos, Señor. Hoy te pido que abras nuestros ojos, que abras los ojos de cada uno de mis hermanos, que abras sus oídos espirituales, que abra su espíritu y sea lleno de tu Espíritu Santo. Y dile: lléname, Espíritu Santo, de ti, porque quiero mantenerme en tu verdad. Quiero echar raíces profundas en tu amor. Hoy vengo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales a vencer toda obra de las tinieblas. Ningún arma forjada en contra de tu iglesia, Padre, va a prosperar. Hoy pido tu fortaleza. Y si alguno de mis hermanos ha tenido desánimo, si alguno ha estado luchando contra ansiedad, contra depresión, contra tentaciones de pecado, si alguno ha estado dudando de tu poder, si alguno ha estado en situaciones de enfermedad, hoy pedimos, Padre, que venga tu verdad y tu reino se establezca en cada vida, cada corazón, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo afirmación en ti. Nuestra vida está escondida con Cristo, donde Satanás no puede tocarnos. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros, porque el Señor de los ejércitos celestiales está con nosotros. Esta batalla es del Señor y el Señor hoy nos ha dado la victoria. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu misericordia y por tu poder, Padre. Te damos gracias.